Ruth en el Antiguo Testamento. Acordémonos que estamos en una serie, ¿verdad? De todo este libro. Y ahora vamos en la enseñanza número 4. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículos 14 hasta el 23. Es para completar este capítulo, pero vamos a ir por partes. Por ahorita solo versículos 14 al 16. Dice así: Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo tan especial que nos permites reunirnos en tu casa y adorarte. Dios mío, abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para escuchar tu palabra, porque queremos aprender de ti. Gracias, Padre, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta parte en la cual Ruth, después de encontrar el favor de Booz por ser eficiente en lo que estaba haciendo, ¿verdad? En el trabajo, pues encontró gracia ante el dueño de esa propiedad, que era Booz. Pero ella continúa su jornada en el mismo campo donde encontró trabajo, pero vemos en esta ocasión que va por etapas, porque primero pide permiso para poder recoger de las espigas que estaban caídas. Y vimos también en la enseñanza anterior que la ley mostraba que lo que caía de la cosecha, que no lo recogieran, porque eso iba a ser para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros, o sea, para los pobres. Entonces ella llega a este lugar y pide permiso para poder recoger de lo que va quedando por ahí. Vamos por etapas, pero ahora ya vemos un escenario un poco diferente. Ya ella es invitada a comer también, y eso es una cosa muy, muy especial, ¿verdad? Porque la vida de ella comienza a cambiar. Vemos que va por etapas la cosa. Y eso es bien importante, porque eso se debe al comportamiento que ella tiene. O sea, las cosas en la vida no pasan al azar. Si una persona comienza a prosperar, generalmente se debe al comportamiento que ha tenido, ¿verdad? Así que el tema de esta noche es el carácter que atrae la gracia. El carácter que atrae la gracia. Y el carácter tiene que ver con nuestra manera de comportarnos. Esta mañana estaba escuchando un podcast y menciona uno de los que estaban hablando que la diferencia entre una persona buena y una persona mala es que encuentra aquello que está buscando. Por ejemplo, alguien que viene a una reunión con esta, depende de la actitud que trae, es lo que va a encontrar, ¿verdad? Si una persona viene, un ejemplo, dice: esos coritos son muy viejitos, eso es lo que va a encontrar, ¿verdad? Si su actitud es una actitud que trae hambre de escuchar a Dios, va a encontrar eso, va a encontrar a Dios. O sea, la diferencia entre una persona buena y mala, decía la persona que estaba hablando en el podcast, decía: encuentra lo que está buscando en base a lo que trae en el corazón. Entonces, el carácter de una persona
influye mucho al momento de recibir la gracia. Como mencioné desde un principio, que en este libro de Ruth se encuentra una obra de redención. La familia de Noemí, que salieron desde Belén, tomaron una decisión que era equivocada. Entonces, cuando se trata de encontrar redención, es porque una persona está en una condición bien difícil. Y uno puede estar en una situación difícil, ya sea porque la vida nos arrimó a un tipo de, qué sé yo, una vida complicada, ya sea por una enfermedad, ya sea por una desgracia, como los ejemplos que hay en la Biblia. Por ejemplo, la mujer que sufría de flujo de sangre. Era una mujer que ella no había escogido ese tipo de enfermedad. O alguien que tuviera lepra. O alguien que estaba endemoniado, por ejemplo. Hay mucha gente que está en una situación de vida no porque la ha escogido, sino porque la vida lo arrimó a ese tipo de vida. O uno, por ejemplo, uno no elige en qué tipo de familia nacer. Por ejemplo, un bebé que recién nace de padres que viven en la calle, ese niño no elige dónde nacer. Y probablemente no le espera un buen futuro, porque no tiene un buen respaldo que lo proteja, que piense, que lo cuide y que piense en un futuro para esta criatura. Entonces, hay situaciones que es porque la vida se nos presentó de esa manera. Pero hay gente que está mal por las decisiones que toma. Entonces, sin importar, ya sea que fue cosas de la vida o ya sea por las decisiones que tomamos, necesitamos ser redimidos. ¿Y qué significa ser redimido? Significa que nos saquen del hoyo, que nos saquen de la parte profunda en la que hemos caído y que nos den un nuevo futuro, una nueva vida. Y es lo que estamos viendo en el ejemplo de Ruth, que ella viene con su suegra de los campos de Moab, pero vienen con brazos vacíos porque no traen nada, ¿verdad? El esposo de Noemí murió en Moab. Sus dos hijos, Malón y Kelión, murieron en Moab. Uno de ellos era el esposo de Ruth y ella también se quedó sin esposo. Entonces regresa con su suegra, Noemí, regresan a Belén, pero van sin nada en sus manos. Pero por la buena actitud que ella tiene, por el buen carácter que ella tiene, eso es lo que le va abriendo puertas hacia la gracia para recibir el favor y comenzar una vida nueva. Y es muy bonito que podamos pensar en estas cualidades que tiene esta persona, porque son aplicables a nuestra vida también. Uno puede estar en una situación difícil, uno puede estar en el fondo de la situación como el hijo pródigo, pero depende de uno, de la decisión que uno toma, el quedarse ahí o buscar cómo salir. Y Dios es misericordioso para extenderle la mano, pero como decimos, al que se pone las pilas. Porque si uno se queda de brazos cruzados y se queda ahí en el hoyo, no va a poder salir de ahí. En este caso vemos a una mujer que es que tiene un gran carácter, y por causa de ese carácter que tiene es que atrae la gracia, atrae el favor. El dueño de la propiedad donde ella estaba trabajando pregunta: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa joven? Y pregunta acerca de ella, y ya le comentan todo su historial y lo que había hecho. Entonces por eso es que él le muestra su favor, le muestra su misericordia. Y después de que llega a buscar trabajo por ahí, a recoger lo que era para los pobres, después de todo eso, ahora ella es invitada a formar parte de los que están comiendo ahí. Lo que dice el versículo 14.
Dice, y Booz le dijo a la hora de comer. Veamos, tengamos en mente ese cuadro de que ella llegó pidiendo trabajo para poder recoger lo que era para los pobres. Pero ahora el dueño de la propiedad, el jefe, dice el versículo 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Comienza a cambiar este escenario, comienza a cambiar su suerte, pero esa suerte es el resultado de la actitud que ella tiene. No es que así por así, ella estaba por allá y de repente la vieron. No, ella estaba trabajando. Leímos en la enseñanza anterior que ella, a pesar, ni siquiera desde la mañana que llegó, ni siquiera había tomado tiempo de descanso, sino que había continuado trabajando y trabajando. Esa actitud es la que vio el jefe, es la que vio el dueño, y por eso es que comenzó a extenderle la mano. Así que en primer lugar, la recompensa de la obediencia humilde. Una persona que es obediente y que es humilde siempre va a encontrar un buen lugar. Ruth se sienta a la mesa como invitada, no como merecedora. Ruth tenía una actitud muy especial porque no era arrogante. Como hay un caso en el Antiguo Testamento también, eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, pero no lo vamos a leer porque es un relato largo, pero habla de un personaje muy interesante que se llamaba Mefiboset. Este era el hijo de un hombre llamado, a ver si alguien lo recuerda, Jonatán. Y Jonatán era hijo del rey Saúl. Jonatán era un gran amigo de David, era el mejor amigo de David. Entonces David prometió que iba a cuidar de su descendencia, de la descendencia de su amigo Jonatán. Pero cuando estaban en guerra y Saúl y Jonatán murieron por causa de la guerra, dice que la que cuidaba a este niño, por tratar de escapar, lo agarró y se le soltó. Y cuando cayó, quedó lisiado de sus dos pies. Entonces Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, pero era un lugar olvidado. Era un lugar donde habían pobres, donde él estaba olvidado por completo. Pero después, cuando David estaba reinando, él preguntó que se había quedado alguien de la familia de Jonatán, porque él quería hacer misericordia de el descendiente de su gran amigo. Y le comentaron acerca de Mefiboset, y él mandó llamarlo. Y él se postró ante el rey David. Él era lisiado, y sabe que David le ofreció, lo recibió en su casa y lo invitó para que comiera en su palacio todos los días, para que viviera ahí. Y no era permitido que un lisiado de sus pies estuviera en el palacio del rey. No era permitido. Pero David tuvo misericordia de este hombre que no merecía ese puesto. Pero cuando Mefiboset llegó al palacio, él no llegó imponiendo. Él era descendiente del rey Saúl, entonces él tenía sangre real. Sin embargo, él no llegó exigiendo, él no llegó reclamando, sino que él sabía que ya ni siquiera tenía parte en ese lugar, en el reino. Pero la misericordia de David le alcanzó y le dio un puesto, y eso le vino a cambiar su vida por completo. Eso es lo que hace la gracia de Dios, que ni siquiera uno merece
por todo lo, como decía el hermano, uno piensa mal. Uno tiene malas intenciones del corazón. Actuamos mal muchas veces. Contra Dios, contra las personas, contra la familia, contra los amigos, contra los compañeros de trabajo. Cuando vamos manejando, saliendo del trabajo, hartos y cansados, no tenemos ganas de amar a nadie, pero eso es lo que hay en nuestro corazón. Es difícil, es una naturaleza caída, y eso se refleja en todas las áreas de la sociedad, no solamente de manera individual. Los países, es un desastre ahorita, guerra por todos lados, protestas, los pueblos, la gente está en desacuerdo con la forma de cómo están gobernando los políticos. Hacen protestas y es un desastre. Esa es la condición humana, una condición caída. Pero aún así Dios en su misericordia quiere redimir a aquel que tiene la buena actitud para poder ser redimido. Por eso decía, no se llega a un punto de redención si no se tiene la actitud correcta. Si uno llega a querer imponer y creer que uno merece estar ahí, estamos equivocados. Es por gracia, es por pura misericordia. Entonces, Ruth no llega a querer imponer, al contrario, ella acepta con gratitud la invitación a comer y a ser parte de los que están trabajando ahí. Esa es una buena actitud. Entonces nosotros también necesitamos aprender y reconocer nuestro lugar. Es como cuando los discípulos estaban con Jesús, estaban en una fiesta, y dice que muchos querían el lugar más importante y distinguido. Pero Jesús dice que el mayor es el que sirve. Ese es el mayor delante de Dios, el que sirve. En nuestra mentalidad humana es que al más importante uno le sirve, pero delante de Dios es que el mayor es aquel que sirve, y Él dio el ejemplo, le lavó los pies a sus discípulos. Gloria a Dios. Ruth se sienta a la mesa como invitada, no como una persona que trata de imponer porque cree que merece estar ahí. No, es por la misericordia. Vos la invita a compartir pan y vino, que es un símbolo común de comunión y de favor, ¿verdad? Así como fue también invitado Mefiboset a la casa real. La gracia abre acceso donde la ley cierra las puertas, ¿verdad? Ruth ni siquiera merecía estar en el pueblo de Israel. Dios le dijo a los israelitas que no tuvieran unión con las naciones que iban a poseer, con los cananeos. Dios les ordenó que no se mezclaran, porque de esa manera ellos iban a desviar su corazón a la idolatría, a otras religiones, a otras cosas. Sin embargo, la misericordia que le extendieron a Ruth ahí, a pesar de que ella no merecía estar en ese lugar. Y en el punto número 2 es que la diligencia sostiene la bendición. Ruth era diligente. Ruth sigue trabajando aún después de recibir el favor. Veamos los versículos 17 y 18. Dice: espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Solo imaginémonos a esta persona. Estuvo trabajando durante el día desde la mañana. La invitaron a comer, se sació y continuó trabajando. Una vez más, el 17, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también
luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Hasta las sobras llevó. Nada de andar desperdiciando nada. Pero es una buena actitud. ¿Qué pasa cuando Jesús alimentó a 5,000? Después de que comieron y se saciaron, sobraron 12 cestas. No porque haya abundancia vamos a desperdiciar lo que queda. Solo porque nos llenamos no quiere decir que no nos va a dar hambre después. Entonces, y eso en todos los aspectos. En todos los aspectos. Si tenemos abundancia ahorita, no piense que esa abundancia va a ser para siempre. Hay que cuidarla, porque tarde o temprano se va a terminar. Entonces hay que cuidarla. Por eso es que debemos de aprender de las cualidades de esta persona. Como digo, esta mujer no llamó la atención solamente porque era bonita, seguramente era bonita, pero la actitud que ella tenía, el carácter, era una mujer humilde, no llegaba a imponer, era trabajadora. La invitaron a comer, ella fue agradecida, le sobró y se lo llevó para la casa. Eso refleja un buen carácter. Entonces, no es por gusto que ella cautivó a Booz. Y más adelante vamos a continuar con la trama, que es muy bonito cómo sigue. Pero por la actitud que ella tenía, no es así por así. Entonces, la diligencia, la obediencia, la humildad, la gratitud que ella tenía, todo esto le fue abriendo puertas para que tuvieran compasión de ella. Y su vida llegó a cambiar, su situación llegó a cambiar por la actitud que ella tenía, por el carácter que ella tenía. En vez de conformarse, dice que espigó hasta la noche. La bendición no la volvió perezosa. Esto es importante. Y el Proverbio, capítulo 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La abundancia es el fruto de la constancia, ¿verdad? Ruth regresó con un efa de cebada, que es un símbolo de un fruto extraordinario, ¿verdad? El favor de Dios se mantiene donde hay esfuerzo constante. Muchos reciben una oportunidad de parte de Dios, pero pocos la administran con perseverancia. La diligencia transforma la gracia en cosecha. Si usted recuerda, cuando Jesús habló acerca de la parábola de los talentos, dice que a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2, 3 talentos y a otro se le dio 1. Y al que le dio 5 talentos dice que fue y trabajó y produjo 5 más. Y al que le dio 3 talentos fue y los trabajó y produjo otros 3. ¿Cuál sería la parte lógica? Que al que se le dio 1 vaya y trabaje y produzca 1 más. Pero no, dice que al que le dio 1, dice, ¿qué voy a hacer con este? 1 no es ninguno, dicen por ahí. Dice que fue y lo enterró. Pero cuando llegó el dueño, les reclamó a cada uno. El primero le dijo: Señor, me diste 5 talentos, fui, los trabajé, aquí están otros 5 talentos. Dice: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al siguiente le dice: Señor, me diste 2 talentos, los trabajé y produje estos otros 2 más. Bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Y llega donde a quien le dieron un talento. Aquel se hizo como que no estaban hablando con él. Entonces, pero dice, Señor, yo sabía que solo me diste un talento, pero ¿qué podía hacer con un talento? Además sabía que eres exigente. Entonces fui y lo enterré. ¿Y qué le dice el dueño? Le dice, siervo malo y negligente. Aunque sea lo hubieras metido en el banco y hubiera producido los intereses. Pero no. Y dice, siervo malo. Y lo echaron, dice, echadlo a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Quitadle el talento y dáselo al que tiene más. Porque al que tiene más se le dará más, y al que tiene poco, pues aún lo poco que tiene le será quitado. Fíjese qué curioso. Y yo hace un tiempo atrás estaba escuchando algo sobre una interpretación sobre eso. Y dice que lo que se le dio a cada uno sencillamente fue en base a la capacidad que cada quien tiene, pero en teoría la responsabilidad era la misma. Vamos a hacer una división. Aquí están los matemáticos. Vamos a dividir. ¿Cuánto es 5 entre 5? Es 1, ¿verdad? 10, dice mi mamá. Ok, 5 dividido entre 5 es 1. ¿Cuánto es 3 dividido entre 3? Es 1. ¿Cuánto es 1 dividido entre 1? Es 1. Es lo mismo. La diferencia consiste en la capacidad que cada quien tenía. Hay gente que es capaz de enriquecerse rápido. Hay gente que ni dinero tiene y se enriquece con eso, por la capacidad intelectual que tiene. Tengo un amigo en El Salvador que me comentaba cuando van a negociar los señores de ganado. Dice, ¿cuánto me das el tal vaca? Una vaca, está en el camión. Dice, dame tanto, supongamos, vamos a decir $1,000. Va, está bien, pero no la bajes de ahí, del carro, le dice. Entonces, va y le dice, te vendo esa vaca. ¿Cuánto querés? $1,500. No, es mucho. Ok, dame 1,400. Va, está bien, 1,400. Agarra el dinero, los 1,400, le paga los $1,000 a aquel y se queda con 400. Hay gente que tiene capacidad sin tener dinero. Eso me lo comentó un amigo, de cómo hacen. Entonces, a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Hay gente que tiene una gran capacidad. Hay gente que no tiene tanta capacidad, hace algo poco, pero por eso se le dio en base a la capacidad. A uno se le dio 5, a otro se le dio 3 y a otro se le dio 1. Se esperaba que cada uno diera fruto, pero no fue así. O sea, al que se le dio poco, no dio fruto, aunque tenía la capacidad para producir uno más, pero menospreció lo poco que tenía. Es por eso que debemos aprender que nuestra actitud debe de ser diligente, que no vayamos y enterremos los talentos que se nos dieron. No es necesario que cantemos como ángeles, ¿verdad? Pero que cantemos con lo que podemos hacer. No es necesario que hagamos algo tan extraordinario. A veces no podemos expresarnos de una manera tan elocuente, pero que hagamos con lo que se nos dio, que hagamos eso. Porque es lo que Dios espera, ¿verdad? Que podamos tener una buena actitud. Eso es lo que hace que la gracia de Dios nos alcance también.
O sea, la gracia es inmerecida, pero la actitud correcta nos hace partícipes de esa gracia. Entonces, es lo que precisamente estaba haciendo esta mujer. Como digo, muchos reciben oportunidades de parte de Dios, pero pocos la administran con perseverancia. La diligencia transforma la gracia en cosecha. Y en tercer lugar, ya para ir terminando, la providencia conecta los propósitos. O sea, Dios va acomodando las piezas. Está Booz, un hombre rico que tiene abundancia. Está esta mujer pobre, pero es diligente. Y ella mira en el dueño de la propiedad, en su jefe, mira la provisión de Dios. Noemí reconoce la mano de Dios detrás de Booz. Vamos a leer los versículos 19 al 23. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega, de cosechar, ¿verdad?, la tierra. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Noemí reconoce la mano de Dios detrás de Booz. Es importante reconocer la mano de Dios en las cosas que experimentamos. A veces esperamos que sea una condición espiritual, angelical, para ver la mano de Dios, y no es así. Noemí vio la mano de Dios en un suceso interesante. Vio la mano de Dios en el comportamiento de Booz, que fue misericordioso y que le extendió la mano a su nuera. Ahí vio la mano de Dios. Entonces, esa es una gran actitud también. Debemos de aprender a mirar la mano de Dios cuando pudimos haber tenido un accidente en el carro, pero Dios nos libró. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ver la mano de Dios, que aunque a veces el trabajo no es que nos gusta tanto, ¿verdad? No es que es tan divertido levantarse tan temprano, pero tenemos trabajo. A veces no estamos tal vez tan contentos con el cuerpo que tenemos, pero tenemos salud. Hay gente que no puede caminar. ¿Sabe que una de las cosas que me encanta hacer cuando yo voy a El Salvador, aparte de ir a comer y a las playas, me encanta ir a las montañas? La última vez escalé un volcán. Esta vez que vaya de nuevo, ya es parte del plan. Pero ya me he puesto a pensar qué pasaría si tuviera algún problema en algún pie y no pudiera escalar, no pudiera caminar. O sea, hay que ver la mano de Dios en las cosas diarias, cotidianas, que tal vez no estamos como quisiéramos, porque uno nunca es conforme, pero lo que ya tenemos es una bendición. Entonces tenemos que aprender a ver la mano de Dios en esas cosas que tenemos, que Dios nos ha dado, y que no debemos de tenerlas como poca cosa, ¿verdad?
darlo por sentado. No, tenemos una bendición grande. Ruth permanece fiel hasta el final de la cosecha. Esa es otra cualidad que tiene. Permanece fiel hasta el final de la cosecha. No se adelanta, no abandona, no cambia de campo. Su constancia la posiciona para el siguiente paso al plan de redención. Algunas veces nos adelantamos y lo único que necesitábamos era ser persistentes, mantenernos firmes, ser constantes. Eso es una cosa importantísima, porque ¿cuánto es el tiempo normal que nazca un bebé? ¿Cuánto tiempo pasa en el vientre de su madre? 9 meses. ¿Qué pasa si nace a los 3 meses? ¿Qué pasa si nace a los 5? Entonces, ¿o qué pasa si está muy aburrido el bebé y dice, no, me voy a aventar, ¿qué? 13 meses. Ya no es normal. Tenemos que aprender a reconocer el tiempo, ¿verdad? Y algunas veces nos adelantamos para cosas que no deberíamos de adelantarnos, sino que ser persistentes. Y dice que esta mujer no se adelanta, no abandona, ¿verdad? A veces la situación no está muy fácil y nos queremos rendir. No, eso no está bien. Hay que ser persistentes, ¿verdad? Ella no cambia de campo, ella es constante y la constancia la posiciona para el siguiente paso del plan de redención. Así que la providencia de Dios actúa silenciosamente en la fidelidad diaria. Ella era fiel, ella era obediente, tenía muchas virtudes. No menospreció las obras, valoró porque sabía que después iba a haber hambre también. Ella tenía todas esas cualidades. Cada día obediente prepara el terreno al milagro de Dios, a las obras que Dios tiene para cada uno de nosotros. No pasan así por gusto, son el resultado de nuestro comportamiento. Gloria a Dios. Amén. Así que el buen carácter atrae la gracia, ¿verdad? La misericordia, lo que no se merece, pero eso se refleja. Un buen carácter, como lo vemos en esta mujer, es obediente, es diligente, es humilde, mira a Dios en las cosas prácticas de la vida y también es fiel hasta el final. Nada de empezar solamente, mantenernos fieles hasta el final. Puestos de pie. Oramos para terminar. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de esta mujer que es tan virtuosa. Gracias, Señor, porque ella es un espejo, su carácter es un espejo para que nosotros, al mirar, podamos tratar de adaptar esas cualidades, oh Dios, a nuestra vida, que las necesitamos tanto, Señor. Necesitamos ser diligentes. Necesitamos, Señor, ser agradecidos contigo. Oh Dios, necesitamos mirar lo que tú haces, oh Dios, en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a aprender. Oh Dios, que tu gracia esté con cada uno de nosotros y que podamos ser mejores cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.